tal? Muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News, que empezamos con los principales titulares. La situación humanitaria en la Franja de Gaza se deteriora aún más. 6 bebés mueren de hipotermia. Hamas acusa al gobierno de ocupación de política criminal al seguir impidiendo la entrada de ayuda humanitaria. Los miembros del Consejo de Seguridad, incluida Argelia, llaman a la aplicación plena y efectiva del acuerdo de alto el fuego en todos los territorios palestinos. Durante la conferencia nacional, el presidente interino sirio Ahmed al-Shara subraya que Siria no puede aceptar la división y advierte contra los integrantes dentro y fuera del país. Hola de nuevo. Como iniciamos en portada, la crisis humanitaria se agrava en la Franja de Gaza, que sigue siendo testigo de las devastadoras consecuencias de la guerra, en particular en la población infantil. 6 recién nacidos cayeron en mártires anoche debido al frío extremo y a la falta de refugio en la Franja de Gaza. El doctor Saad Salah, director del Hospital Amigos del Paciente de Gaza, declaró que los 6 bebés de menos de 2 meses llegaron al hospital como si fueran carámbanos y advirtió del creciente número de muertes de bebés que viven en tiendas de tela y nailón. En su reacción, el movimiento de resistencia islámica Hamas afirmó que la muerte de recién nacidos en la Franja de Gaza bajo el frío está causada por las políticas criminales del gobierno fascista de ocupación. En un comunicado, Hamas pidió a los mediadores que tomarán medidas inmediatas para poner fin a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de la ocupación, obligarla a aplicar el protocolo humanitario y garantizar la entrada de refugios y suministros de ayuda en la Franja de Gaza. El frío, las lluvias y la grave escasez de productos de primera necesidad empeoran el sufrimiento de los palestinos de la Franja de Gaza. Es el caso de la familia Tambura, que decidió volver a vivir en las ruinas de su casa. Veamos a continuación este comentario de Kahina Masri. Entre los escombros de Gaza, en lo que queda de una casa destruida, la familia Tambura ha regresado a vivir entre las ruinas de su hogar en Beit Lahia. No hay otra opción para Rabia y su familia más que refugiarse en esta habitación donde la muerte les acecha a cada instante a través de los agujeros en las paredes y el techo derrumbado. Cuando atacaron la casa sentí que todo había desaparecido, porque lo único que pusimos es la casa. La tienda es más segura que el lugar donde nos alojamos. Actualmente me alojo en una habitación que ha sido golpeada. Si se reanuda la guerra, lo primero que haría sería abandonar la habitación porque nos caerá encima. Hoy no podemos decir que hay algo que nos esté creando comodidad. No disponemos de nada, ni casa, ni electricidad, ni agua, ni comida, ni nada. Sin agua, sin electricidad y sin un techo seguro, esta familia palestina, como miles de otras que han regresado al norte de Gaza, enfrenta condiciones extremas. Quienes sobrevivieron a los bombardeos ahora ven la muerte acechándolos bajo columnas derrumbadas y techos a punto de colapsar. Todas las casas del mundo tienen electricidad, agua, gas, todas esas cosas básicas, pero nosotros dormimos y nos despertamos buscando esas necesidades. Nos despertamos buscando agua, buscando dónde cargar nuestros teléfonos, encontrando un lugar donde echar gasolina y buscar comida. Nuestras vidas se han convertido solo en buscar las necesidades de la vida. En Gaza, la muerte recorre cada rincón, asediando el lugar tanto en las casas destruidas como en las tiendas precarias, en medio de inhumanas condiciones de vida. Mientras continúan las políticas criminales de la ocupación sionista, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a más de 2 millones de personas en la franja, la crisis humanitaria en Gaza se agrava aún más en una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad.
Siempre en el enclave palestino, un preso palestino cayó un mártir en las cárceles de ocupación tras ser detenido en Gaza. En una declaración conjunta, la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos dijeron que recibieron una nota de la ocupación de que el detenido Musab Haniyeh, pariente del mártir Ismail Haniyeh, murió el 5 de enero del 2025, añadiendo que el mártir no padecía de ningún problema de salud antes de su detención. Por otra parte, los medios de comunicación palestinos informaron que un joven palestino cayó un mártir tras ser herido por balas de la ocupación en Nablus, en Cisjordania ocupada. Las mismas fuentes añadieron que 7 palestinos resultaron heridos el martes durante el asalto de las fuerzas de ocupación israelíes a la ciudad de Nablus. El Consejo de Seguridad celebró este martes su sesión informativa mensual consultas a puertas cerradas sobre la situación en Palestina. Los miembros del Consejo de Seguridad destacaron la importancia de la aplicación plena y efectiva del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Interviniendo en esta sesión, el representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Benjama, ha insistido en la necesidad de mantener el alto el fuego en la Franja de Gaza, de acuerdo con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El diplomático argelino advirtió que la situación en los territorios palestinos ocupados sigue siendo motivo de grave preocupación. La situación en los territorios palestinos ocupados sigue siendo motivo de grave preocupación, a pesar de la disminución del nivel de violencia en Gaza. El acuerdo de alto el fuego debe aplicarse plenamente. El alto el fuego debe mantenerse en conformidad con la resolución 2735, que subraya que el alto el fuego continúa mientras prosiguen las negociaciones. La vuelta a las hostilidades es inaceptable y el alto el fuego debe extenderse también a Cisjordania. La ministra de Asuntos Exteriores palestina, Bassem Agha-Bikan, denunció este martes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los actuales avances de las fuerzas israelíes en Cisjordania tras el genocidio a sangre fría en Gaza, subrayando que el pueblo palestino se enfrenta a la fase más peligrosa de su historia. El pueblo palestino se enfrenta a la fase más peligrosa de su historia, ya que las fuerzas de ocupación están practicando una política ilegal, una política de asesinatos, destrucción, hambre, deportación temporal, represalias y detenciones, continuando con su larga historia de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a lo largo de 58 años, beneficiándose de la ausencia de rendición de cuentas y cuestionamiento. Hoy nos presentamos ante ustedes oponiéndonos firmemente a todos los planes que pretenden deportar a nuestro pueblo y jugar con su destino. La responsable palestina llamó a actuar de inmediato para poner fin definitivamente a los crímenes sistemáticos contra la humanidad, a hacer justicia al pueblo palestino y exigir responsabilidades a los criminales. El Estado de Palestina se ha comprometido a aplicar el derecho internacional y a trabajar con todas las organizaciones y socios internacionales pertinentes para lograr la paz y la justicia. No hay lugar para esperas ni aplazamientos. Es hora de actuar de inmediato para poner fin definitivamente a los crímenes sistemáticos contra la humanidad, hacer justicia al pueblo palestino y exigir responsabilidades a los criminales. En conclusión, afirmamos que nuestro pueblo continuará su vida en la tierra de sus padres y abuelos y proseguirá su lucha legítima por la independencia, y la ocupación llegará sin duda a su fin. Pasamos a Siria. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, llamó a la unidad de los sirios y advirtió contra los manipuladores internos y externos. Durante la inauguración de la conferencia de diálogo nacional en Damasco, al-Shara se comprometió a garantizar el monopolio del Estado sobre las armas, afirmando que Siria es indivisible.
La unidad de las armas y su monopolio por el Estado no son un lujo, sino un deber y una obligación. Siria es indivisible, forma un todo y su fuerza reside en su unidad. Siria se liberó sola y le conviene construirse sola. Hoy tenemos una oportunidad excepcional, histórica y rara. Debemos aprovechar cada momento de la misma para servir a los intereses de nuestro pueblo y de nuestra nación. En el Líbano, el primer ministro libanés, Nawaf Salem, se ha comprometido a tomar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación israelí del territorio libanés y desplegar el ejército a lo largo de las fronteras reconocidas internacionalmente. En su discurso ante el Parlamento, Salem afirmó el compromiso del gobierno de implementar la visión del presidente Joseph Aoun de un monopolio estatal sobre las armas y destacó la necesidad de una estrategia de seguridad nacional para defender al Líbano. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó en una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Irán no se rendirá ante las presiones y sanciones impuestas por Estados Unidos. Araghchi subrayó de igual manera que no hay posibilidad de negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre la cuestión nuclear mientras continúe la política de presión estadounidense. No negociaremos bajo presión, amenazas o sanciones, mientras continúe la política de máxima presión en su forma actual. No habrá posibilidad de llevar a cabo negociaciones directas entre nosotros y Estados Unidos sobre la cuestión nuclear. En lo que respecta al asunto nuclear, avanzaremos en cooperación y coordinación con nuestros amigos en Rusia y China y ajustaremos nuestras posturas en consecuencia. En Marruecos, el Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y Antinormalización expresó su condena a la continua normalización del reino con la entidad sionista. En un comunicado emitido por su Consejo Nacional, este martes el Frente subrayó que el gobierno marroquí reprime a los activistas y defensores de los derechos humanos que piden la abolición y la criminalización de la normalización y insiste en la normalización con una entidad cuyos crímenes en Gaza han sido confirmados por la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal. En Libia, el Consejo Presidencial libio afirmó su continuo apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas destinados a lograr la estabilidad en Libia y a trabajar por la realización de los derechos electorales a los que aspira el pueblo libio. Esto se produjo durante una reunión con la enviada especial del secretario general de la ONU a Libia, Genet Tati, el domingo en Trípoli, en la que discutieron los últimos acontecimientos en Libia, varios niveles, especialmente el proyecto de reconciliación nacional liderado por el Consejo Presidencial como uno de los pilares para lograr la estabilidad en Libia. Actualidad nacional. Ahora el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió este martes en Argel al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Nigerinos en el extranjero de la República de Níger, Bakari Yahou Sangare, quien al salir de la audiencia saludó las relaciones argelino-nigerinas que experimentaban un notable desarrollo, especialmente en el ámbito de los hidrocarburos. El ministro nigerino elogió las inversiones argelinas que ambos países se esfuerzan por materializar en Níger, sobre todo en el campo de la producción de energía. Cooperación argelino-nigerina siempre. El jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, y su homólogo nigerino, Bakari Yahou Sangare, han firmado hoy en Argel un acuerdo sobre las facilidades administrativas y aduaneras para la ejecución de los proyectos destinados a Níger por la Agencia Argelina de Cooperación Internacional para la Solidaridad y el Desarrollo. Según un comunicado del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, ambos cancilleres examinaron los distintos aspectos de las relaciones de fraternidad, solidaridad y buena vecindad entre Argelia y Níger, además de las perspectivas para fortalecerlas en el marco de los proyectos de cooperación e integración que ambas partes buscan materializar en diversos ámbitos.
En el marco de la visita oficial que efectúa a España, el ministro argelino del Interior, Colectividades Locales y Ordenación del Territorio, Brahim Red, se reunió con el secretario de Estado de Política Territorial de España, Arcadi España García, con quien procedió a un análisis del marco jurídico de ambas naciones y los mecanismos adoptados para la gestión de los asuntos locales. El ministro argelino expuso con este motivo las reformas en materia de gobernanza local, así como la actualización del Plan Nacional de Ordenación Territorial en función de los nuevos desafíos, además del enfoque adoptado por los poderes públicos argelinos para lograr la diversificación económica y hacer de las comunidades locales una fuente de creación de riqueza. Las conversaciones permitieron, por otra parte, conocer varios modelos económicos locales exitosos en España, particularmente en los sectores de la agricultura, industria y el turismo, así como las formas de integrar las pequeñas y medianas empresas en la dinámica económica local. Tratándose de la actualidad en Sudán, el ejército sudanés anunció que ha tomado el control del puente de Soba en el este y del puente de Al-Hurriya, que conecta el centro de la capital Jartum con el sur, tras sangrientos enfrentamientos con las fuerzas de apoyo rápido, que duraron días según fuentes locales. Durante las últimas semanas, el ejército sudanés ha retomado amplias zonas de Jartum, Bahri y partes de Nilo Oriental y avanzado en nuevas localidades al sur de Omdurman, mientras sigue retomando el centro de la capital, que incluye el Palacio Presidencial y las instituciones estatales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó la importancia de preservar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Sudán, expresando su preocupación por la firma por parte de las fuerzas de apoyo rápido y sus aliados de una carta política para establecer una autoridad gobernante paralela. El máximo dirigente de la ONU calificó la medida de escalada que corre el riesgo de fracturar aún más el país y profundizar la crisis. El secretario general está profundamente preocupado por el anuncio por parte de las fuerzas de apoyo rápido y los protagonistas civiles y grupos armados afiliados de una carta política que expresa la intención de establecer una autoridad gobernante en las zonas bajo control de las fuerzas de apoyo rápido. Esta nueva escalada del conflicto en Sudán profundiza la fragmentación del país y corre el riesgo de afianzar aún más la crisis. Preservar la unidad de Sudán, preservar la soberanía de Sudán y su integridad territorial sigue siendo fundamental para la resolución sostenible de este conflicto y la estabilidad duradera de Sudán y de la región en general. En el expediente ruso-ucraniano, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución redactada por Estados Unidos en el tercer aniversario de la guerra en Ucrania, resolución que adopta una postura neutral ante el conflicto. La resolución estadounidense, que recibió 10 votos a favor y la abstención de Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Grecia y Eslovenia, instaba a poner fin rápidamente al conflicto y a lograr una paz duradera, subrayando que el objetivo de Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacional y resolver los conflictos de forma pacífica. Tratándose precisamente de la guerra en Ucrania, Argelia reiteró su llamamiento a las partes en conflicto para que iniciasen un proceso de negociación serio que ponga fin a la guerra en Ucrania. En su intervención durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de Argelia ante la ONU, Tawfiq Al-Eid Qudri, reiteró el apoyo de Argelia a un diálogo global, exclusivo y constructivo entre todas las partes para alcanzar una solución al conflicto en Ucrania, lejos de la lógica de la confrontación, la escalada y la polarización.
Quisiera recordar la firme postura de mi país sobre este conflicto, a través de la cual siempre hemos expresado nuestro abandono a la lógica de la confrontación, la escalada y la polarización. Hemos llamado reiteradamente desde esta sala a dar prioridad a un diálogo inclusivo y constructivo entre las partes y a la urgente necesidad de entablar un serio proceso de negociación. Este llamamiento fue el único criterio con el que Argelia determinó su posición hoy durante la votación expresada. Argelia seguirá con la misma determinación y firmeza, dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo diplomático destinado a poner fin al derramamiento de sangre y lograr una paz duradera en Ucrania y en toda la región. Estimados telespectadores, con esto cerramos las páginas de nuestro telediario. Gracias por habernos prestado su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.